¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos a este webinar que lleva por título ¿Cómo instrumentar un proyecto productivo? Tengo el gusto de presentar al profesor Edgardo Cabrera Muñoz, quien es de nacionalidad mexicana, cuenta con 20 años de experiencia como consultor en la estructuración, análisis, evaluación e implementación y seguimiento en más de 200 proyectos, implementando diversas metodologías. De formación es ingeniero químico industrial. Cuenta con un posgrado en Economía y Administración, maestría en Sistemas en Administración, diplomado en Finanzas en distintas instituciones de alto reconocimiento. Su principal objetivo es participar especialmente en proyectos de carácter social, en donde exista un alto contenido de beneficio a las comunidades más vulnerables. Profesor, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, gracias Jackie, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes en este tercer webinar que llevamos a cabo relacionado con el tema de instrumentación de proyectos productivos en organizaciones sociales. Si quieren prender sus cámaras para que, si quieren tener más interacción, pues a mí me ayuda porque veo con quién estoy hablando, si no nada más veo con una computadora. Y también cuando quieran hacer algún tipo de intervención, pueden levantar la mano o pueden pedir que se les abra el micrófono y tener un poquito más de interacción. Ok, pasamos a la siguiente, por favor, Jackie. Este es el tercero, como había dicho, de 3 webinars relacionados con el tema de proyectos productivos en organizaciones sociales. En el primer webinar, que lo tuvimos hace 2 semanas, hablamos de cómo identificar y generar un proyecto productivo para una organización social. En el segundo, que fue la semana pasada, fue cómo definir y justificar un proyecto. Y el tercero, el que es el día de hoy, cómo instrumentar un proyecto productivo en organizaciones sociales. ¿Algunos de ustedes participaron en los webinars anteriores o en alguno de los 2 anteriores? ¿No? Aquí alguien dice que no, que veo. Los demás, algunos sí en el segundo, sí en el anterior. Ok. Bueno, no, ok, no. Muy bien. Entonces, pues es importante saber si estuvieron o no, porque para hacer una recapitulación de lo que hablamos la vez pasada, porque esto es justamente una serie de 3 sesiones en donde la idea es llevarlos un poco de la mano con el tema de la instrumentación de proyectos productivos. Es importante que estemos conscientes del tipo de proyectos o de lo que vamos a hablar hoy. Algunos de ustedes van a estar familiarizados, algunos otros no lo van a estar, pero es importante que de alguna manera entendamos por qué la necesidad o el interés de hacer estos webinars en organizaciones como las que ustedes trabajan. Un poquito hablarles de quién soy yo. Si bien ya aquí hizo una presentación de lo que he hecho, tengo más de 40 años de experiencia profesional y haciendo proyectos, como consultor, tengo más de 25 años en diferentes tipos de sectores, sector público, sector social, el sector privado. He trabajado en organismos internacionales, en otros países, en Colombia, en Venezuela hace muchos años, antes de que estuviera en el régimen actual. Estuvimos en Ecuador, en Salvador, en Guatemala y en otros países que ahorita se me escapan. Y en Europa del Este, y en Europa estuvimos trabajando en proyectos para apoyar a los países de Europa del Este cuando en la transición del sistema comunista a economía de mercado.
Entonces, ahí trabajamos en esa época eran 15 países, ahorita ya son mucho más porque se han dividido. Y, y bueno, hemos también trabajado en Estados Unidos, en varios países hemos estado. Y esto nos ha permitido ir adquiriendo conocimientos de cómo hacer un proyecto. Realmente lo que yo les voy a transmitir, lo que he estado transmitiendo a través de estas sesiones, es producto de todos estos años de experiencia. No son recetas de un libro, no son recetas de que digan, mira, es que el curso, el libro de evaluación de proyectos, o sea, obviamente sí hay metodologías, hay mecanismos y obviamente nos auxiliamos de muchas de las herramientas que están disponibles. Sin embargo, el objetivo de este tipo de webinar es justamente apoyar al tipo de organizaciones como las que ustedes tienen, a que tengan una mentalidad de cómo llegar los recursos ante la escasez actual de recursos económicos, que pues, cada vez escasean más, ¿no? Entonces, la propuesta para la Junta fue justamente cómo hacer esto. Pero una de las cosas importantes que me he topado a lo largo del tiempo es justamente cómo es que cuando hablamos, vamos a hacer un proyecto es, vamos a ampliar la cobertura de los servicios que estamos teniendo, entonces vamos a hacer un estudio para ver qué otro tipo de zonas tenemos que beneficiar, ¿no? O qué tipo de productos tenemos que elaborar para cubrir tipo de necesidad. Uno de los problemas cuando nos enfrentamos al tema de evaluación de proyectos es de que tradicionalmente somos educados con una mentalidad muy reduccionista. ¿A qué me refiero con reduccionista? Cuando nos dicen vamos a hacer esto o vamos a resolver este problema, hacemos uso de la información que tenemos inmediatamente en la cabeza para dar una respuesta. Entonces, ¿cómo harías esto? Pues yo lo haría así. Estamos haciendo un uso de la información inmediata adquirida a través del tiempo y la experiencia, ¿no? Que no tiene nada de malo, así estamos educados. La formación educativa en general así es. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a este tipo de actividades, como es el tema de la evaluación de proyectos, tenemos que salir un poco de esa caja, de ese contexto, y adquirir una mentalidad más sistémica, ¿sí? Una mentalidad en la que tenemos que verla antes de dar una respuesta inmediata de, oye, pues yo necesito revisar el entorno, de las características del problema o del proyecto que quiero revisar, ¿no? Y muchas de las cosas, cuando decimos, ¿cuál es el problema que la mayor parte de ustedes tienen? Es que necesitamos recursos para tal cosa. ¿Y quién nos va a donar recursos para esto? O sea, ese tipo de cosas es cuando estamos tratando de resolver ya una situación muy, muy puntual que se deriva de una necesidad mucho más global, mucho más amplia. Entonces, lo que vimos en el primer webinar fue justamente cómo identificar necesidades. Tenemos que hacer un árbol de problemas para ver cuál es el tipo de necesidad que realmente tengo que priorizar. Muchas veces cuando yo digo, es que alguien me comentaba, no sé si esté ahorita el día de hoy, pero la semana pasada alguien comentaba, es que yo necesito ver cuál es una entidad donadora para comprar determinado tipo de artículos para satisfacer la comunidad que ellos atienden. Pero ya está hablando de una cosa muy puntual, derivada de un contexto, de una problemática mucho más amplia. Entonces no tenemos identificado el problema realmente que genera esa necesidad. Entonces, justamente lo que vimos en la primera parte es cómo identificamos este tipo de necesidades, ¿sí? Y cómo hacemos una priorización de las necesidades para ver que efectivamente ese sea el proyecto que yo tenga que atacar. ¿Cuál es el problema del fracaso de muchos proyectos? Todos los días hay proyectos que fracasan porque hay una mala identificación de la necesidad real que estamos tratando. Y eso fue parte de lo que vimos la primera vez. Entonces, hablamos de eso, hablamos de un tema de que es el análisis FODA, que es útil para priorizar e inclusive en un caso de una empresa que
a donaciones para determinado tipo de sector. Puede decir, bueno, por ejemplo, en los hospitales, ¿a qué hospital le voy a dar más, no? Entonces, bueno, hay que hacer un análisis FODA para ver cuál es la necesidad puntual que yo tengo que revisar y compararla con los demás hospitales. Por ejemplo, es una de las partes que vimos. En el segundo webinar, lo que vimos es la necesidad la necesidad de definir de una manera adecuada el proyecto. Muchas veces no sabemos definir un proyecto y si no podemos definir el proyecto desde su inicio, pues obviamente no hacemos un buen proyecto. Entonces, para definir un buen proyecto, ¿qué es lo que tenemos que tener? Justamente ver cuál es el alcance y qué es lo que tenemos, cuál es el objetivo real que tenemos que obtener. Para lo cual también hablamos, además de la necesidad de definir el proyecto, la necesidad de definir objetivos generales, o un objetivo general, o dos, o tres, o los que sean, y objetivos específicos. ¿Okay? Y bueno, vimos cuáles eran las características de cada uno de los diferentes tipos de objetivos, y ya cuando estamos ahí con la definición de los objetivos, tengo que hacer una cosa realmente fundamental en todos los proyectos, es la justificación del proyecto. Si yo no justifico el proyecto de una manera adecuada, pues va a ser un fracaso. Cuando hacemos una verdadera justificación del proyecto, ya tenemos una parte importante avanzada. ¿Por qué? Porque para justificar el proyecto tenemos que contestar una serie de preguntas. ¿Qué es? ¿Para qué va a ser? ¿Cómo va a ser? O sea, hay una serie de preguntas que hay que definir para poder justificar el proyecto. Y una justificación de un proyecto no es más de una cuartilla, en donde se ven, donde se ve por qué se tiene que hacer ese proyecto. Cuando ya tenemos esto, ya tengo claridad del proyecto. Entonces así ya me puedo aventar a hacer un proyecto, ¿sí? O sea, ya puedo iniciar todo ese proceso, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Para una de las cosas importantes, pasamos a la que sigue, por favor, Jackie, a la siguiente femina. Entonces, bueno, aquí vimos en los dos webinars anteriores se revisó la forma de identificar y generar un proyecto productivo, tomando en cuenta aspectos que permiten enfocar algún posible proyecto. Así se revisó la necesidad de definir claramente el proyecto, sus objetivos y su justificación. En esta ocasión veremos cómo se va a instrumentar. Pasamos a la que sigue, por favor. Entonces, el objetivo de este webinar es que al final de la sesión, los participantes se familiaricen con los aspectos que se deben considerar al instrumentar un proyecto productivo. Yo voy a hacer énfasis sobre esto a lo largo de toda la sesión, porque una de las cosas es los proyectos productivos y otra cosa son los proyectos sociales. No vamos a ver una instrumentación de un proyecto social, porque para los proyectos sociales son metodologías diferentes. Aquí lo que vamos a hacer es el enfoque, cómo yo instrumento en una organización social un proyecto productivo que genere recursos. ¿Sí? No es un beneficio, no es un proyecto que genere un bien, porque se supone que eso ya está dado. O sea, desde la creación de la organización social, ya está definido un objetivo para satisfacer necesidades puntuales de las comunidades que atiendo. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, el enfoque de la sesión de hoy es cómo vamos a generar proyectos productivos. Y para generar proyectos productivos, ¿cuáles son los conceptos que tenemos que atender? Aquí es donde vamos a juntar la parte del sector público con la parte del sector, primero el sector público, más bien el sector social o el sector privado. Entonces, hay mecanismos, hay metodologías para el sector privado y no las vamos a ver. Pero para la parte de evaluación social, eso no lo vamos a ver. Vamos a ver los aspectos y elementos que tenemos que tomar en cuenta para generar recursos. Pasamos a la que sigue, por favor. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, hablamos la vez pasada de definición y justificación de proyectos. Entonces, ya lo vimos. Vamos a ver cuáles son los tipos de proyectos. Es bien interesante porque ahorita lo vamos a ver.
Vamos a ver lo que es el análisis del mercado y el pronóstico de ingresos. Algo que es muy importante y que casi nadie hace, casi mucha gente pasa por alto, son los análisis del mercado. Análisis del mercado, ahorita la voy a meter a ver esto, y esto tiene que ver en muchos sentidos, no nada más con la actividad que va a ser mi proyecto, sino inclusive cómo identificar fuentes de financiamiento, ¿sí? Es una parte importante. Vamos a ver qué es los diferentes tipos de análisis que existen, que tenemos que revisar. Una factibilidad técnica, económica, ambiental y legal. Todos los proyectos deben reunir y tienen que ser factibles desde cada uno de estos diferentes puntos de vista. Tenemos que hacer análisis de productos, servicios y de procesos. Esto también, yo me gusta hacer mucho énfasis en esto porque cuando estamos haciendo un proyecto y decimos, yo voy a dar un servicio, muchas veces tenemos la idea general y al momento de aterrizarla y al entrar en detalle, vemos que ese proyecto o servicio no es viable. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos que hacer un análisis de esto para ver qué tipo de ajustes se tienen que hacer justamente para que sean viables los proyectos o los productos o los servicios que yo voy a querer. Análisis de recursos humanos, con qué gente cuento, y cuáles son las características fundamentales. Es un elemento clave, análisis de recursos humanos. Si yo no cuento con gente capaz, es un fiasco. Yo todos los días tengo problemas con proyectos que fracasan porque tenemos un problema de la capacidad de la gente. No que sean incapaces desde un punto de vista peyorativo, sino simplemente no tienen los elementos suficientes como para llevar a cabo esta actividad. Un análisis de comercialización, mercadotecnia e imagen. Esto aplica a cualquier tipo de proyecto. Análisis financiero y de rentabilidad del proyecto. Aquí vamos a ver un poco rápido. Y la elaboración de un plan de negocios. Estos son elementos que tenemos que considerar para la elaboración de un proyecto productivo. Son muchos elementos, entonces nos vamos a ir con un poco de rapidez, porque esto es muy amplio, muy amplio. Cada punto es una sesión muy amplia. Nos vamos a ver de forma muy general, pero sin embargo podemos, pues, si hay alguna duda, inquietud, con mucho gusto la podemos ir resolviendo en el camino. Pasamos a la que sigue, por favor. ¿Cuándo vamos a instrumentar un proyecto? Esto es muy importante, o sea, hay diferentes etapas en las instrumentaciones de proyectos, entonces tenemos que identificar en qué momento estamos. Si es una etapa inicial, quiere decir que es un proyecto nuevo, vamos a partir prácticamente de cero. Ese es un enfoque importante. Dependiendo de la etapa en la que esté el proyecto, es el tipo de instrumentación que yo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, si es una etapa inicial, si es una etapa continua en donde ya está el proyecto funcionando o está en marcha y simplemente tengo que ver que, oye, ¿sabes qué? Este proyecto está aquí y se nos está yendo muy bien y hay que hacer modificaciones para mejorar, para ampliar el impacto que está teniendo, o nos está yendo mal y pues ahí tenemos que revisar. Entonces, esta es una parte importante. Muchos proyectos están en esta etapa. Cuando se dicen, ¿sabes qué? Es que este no está funcionando. Entonces, pueden ser proyectos que están en esta etapa. O proyectos que ya se acabaron. O sea, cuando yo puedo hacer un análisis de proyecto y digo una evaluación de proyecto, y si sabes qué, hay que ver cómo cuál ha sido el impacto de no es el impacto, perdón. Quiero ver si este proyecto ha dado los resultados, o sea, al final de la instrumentación, si está cumpliendo con los objetivos que se definieron al inicio. Vamos a suponer, yo necesito ampliar la cobertura de mis servicios. Ahora, en lugar de dar apoyo de este tipo, voy a ampliar la cobertura. Entonces, qué es lo que tengo que hacer y de dónde voy a sacar el dinero? ¿Cómo voy a financiar este proyecto? Yo puedo tener ideas maravillosas, pero si no tengo forma de financiarlo, pues simplemente es letra muerta, ¿no? Entonces, si realmente yo al final puedo llegar a obtener financiamiento para la implementación de ese proyecto, puede ser uno. Hay otro proyecto que son los proyectos de impacto.
en donde después de varios años yo mido la eficiencia y la efectividad de los proyectos. ¿Okay? Entonces, todo va a depender mucho de dónde estamos parados. Yo durante 12 años fui asesor externo del INEA, del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, y tuve la oportunidad de participar en muchos proyectos, muchos de ellos. Y justamente cuando empezamos en el año a trabajar con el INEA, del 2002, creo por ahí, empezamos a ver que las condiciones en las que estaba trabajando el instituto pues no eran las mejores, no había sistematización. Cuando les preguntamos justamente, oye, ¿cuál es la cobertura que tiene los servicios del instituto? Y cuando metemos a ver, no, pues tiene 425 coordinaciones de zona en todo el país. Y cuando metimos a ver, bueno, vamos a revisar la información, no tenían la información sistematizada. Resulta que cuando me dan el primer reporte nada más había registradas en el sistema 250, de 425. Y bueno, eso nos generó, o sea, la necesidad, cuando empezamos a hacer este tipo de análisis, empezamos a revisar y vimos la necesidad de que, bueno, pues que hay que transformar el instituto, ¿no? O sea, y nos metimos a hacer muchas cosas, ¿no? Incluso había proyectos de evaluación de proyectos en donde, para los que no sepan, el INEA es la institución del gobierno que apoya a la disminución del rezago educativo. El rezago educativo se define como todos los adultos mayores de 15 años que no tienen terminada la secundaria. Entonces, desafortunadamente el México tiene aproximadamente como entre 30 y 35 millones de adultos en rezago educativo y creciendo cada vez más. Entonces, ha sido un problema que hemos tenido de una manera latente. Sin embargo, aquí ha habido pues, diferentes programas. Entonces, cuando hablamos de ampliar la cobertura, simplemente había veces que teníamos que tener un enfoque totalmente global, porque no, todo tienen que ser únicamente zonas rurales o zonas urbanas marginadas, donde tenemos que tener presencia, pero resulta que luego teníamos en otro tipo de zonas en donde ya el tipo de gente que está participando o el cliente, por decirlo de alguna manera, pues tiene características diferentes en cada una de las regiones, ¿no? Entonces ya el enfoque va siendo diferente. Entonces, definir proyectos en estas etapas, pues era importante. Entonces, había algunos proyectos que teníamos que evaluarlos para ver cómo habían funcionado, otros cuál había sido el impacto, otros cuáles han... O sea, ahí es una institución, y eso seguramente lo tienen todas las instituciones en las que ustedes trabajan. Hay proyectos en diferentes etapas, ¿sí? Y siempre es importante saber en qué momento en el que estamos. Pasamos a la que sigue, por favor, Jackie. Y bueno, aquí vemos cuáles son, si son complementarios, son aquellos proyectos que al ponerse en marcha afecta positivamente el bien, o sea, son complementarios, ¿sí? Entonces, esto es muy importante también cuando vemos que algo no está funcionando bien, tenemos que echar a andar proyectos complementarios que fortalezcan al que ya está operando. Entonces es una parte importante. Sustitutos son los que pues, realmente de plano tenemos que cambiar a uno que ya no está funcionando. Dependientes, ¿sí? Para que yo haga este proyecto, tengo que hacer este otro. ¿Sí? Entonces depende de esto. Entonces, esto es interesante porque cuando vemos, no, es que yo tengo que hacer este proyecto, pero para que yo lo haga, tengo antes que hacer todo eso. Entonces, eso nosotros tenemos que tener claridad. Y los proyectos pues, que son independientes. Entonces, a ver, esto que les estoy comentando, es importante que lo conozcamos porque pues muchas veces nos aventamos como a hacer una evaluación del proyecto, a la implementación, a la instrumentación, y no tenemos en cuenta estas cosas. Y esto pues nos afecta, ¿no? O nos puede afectar. Pasamos a la que sigue, por favor, Jackie. Ok, aquí les voy a pasar, vamos a empezar a hablar de temas técnicos.
Vamos a ver lo que es un análisis de mercado. Les voy a pasar aquí un video muy interesante puede pensarse que es para proyectos privados, pero no necesariamente. Y sí quiero que tomen mucha atención porque este es un proyecto muy, muy interesante que a ustedes les puede servir con muchos conceptos que aquí se manejan. Lo que les quiero comentar es que cuando nosotros vamos a hacer un análisis del servicio que vamos a dar o de un proyecto. Siempre tenemos que ubicarnos en dónde estamos nosotros posicionados con relación a dos aspectos. Y voy a empezar a hablar de estos temas que ya son técnicos. Uno es el tema de la oferta y de la demanda. Este, de la oferta y de la demanda. Aquí algo que es muy necesario, muy importante, es que identifiquemos elementos en cada uno de estos puntos, ¿no? Pues se dan cuenta que hay varios elementos interesantes que se toman en cuenta aquí. Pueden pensar ustedes que esto va orientado hacia proyectos privados, pero no exclusivamente, ¿no? Esto puede aplicar en cualquier tipo de proyecto. Por ejemplo, si yo estoy en un orfanatorio, en donde atiendo a determinados, o no digamos un lugar de asistencia para contar de las adicciones. Eh, aquí, aquí hay que hacer un estudio de mercado que para que yo pueda ver dónde voy a hacer o si voy a crecer o si es necesario ampliar el nivel de servicio. Entonces, muchas de las cosas que se ven, ese tipo de cosas aquí se ve, o en los hospitales, cuando se dice vamos a abrir un hospital, o cuando se dice cuando se habla de incluso todas estas casas de prestarias, que prestan dinero, bueno, en todos los casos, en cualquier tipo de proyecto, hay que hacer un estudio de mercado. ¿Y qué es un estudio de mercado? Pues implica tomar en cuenta diferentes elementos. Aquí vamos a ver dos aspectos. Voy a hablarlo de una manera muy general, esto es muy profundo, pero para que tengamos una idea. Tenemos que analizar cuál es la oferta y cuál es la demanda. En cuanto a la oferta, yo soy un oferente de ese bien o de ese servicio, en cualquiera de las instituciones en las que yo trabajo. Entonces yo tengo que ver, además de que yo estoy en esto, ¿quién más da este tipo de servicio? ¿Sí? ¿Por qué? Porque eventualmente, cuando yo tenga que salir a conseguir recursos al mercado, yo voy a estar compitiendo con ellos. Sí, sobre todo si estamos hablando de recursos escasos. Entonces, yo tengo que saber quién soy yo y yo tengo que conocerme y tengo que conocer la competencia. Ahí en el video veían algo que decían, tengo que ver cuál es el marketing de la competencia, o sea, cómo se publicitan ellos, ¿sí? Y cuáles son los mejores que se publicitan y por qué se publicitan. Es impresionante la imagen que uno puede generar, eso lo vamos a ver más adelante, con estrategias de mercadotecnia, no importa de qué nivel o servicio yo dé, de producto o servicio yo dé. Entonces, la competencia es importante. Las características de los productos. Yo tengo que conocer muy bien las características y cómo se comparan las características de mi producto con las de fuera. Si yo es un servicio, por ejemplo, para cualquiera de adicciones, por ejemplo, a lo mejor yo tengo que saber exactamente cuál es el proceso de readaptación de la gente que estoy atendiendo y cuáles son los resultados finales que estoy dando. Entonces, al final, los, los ciudadanos que yo estoy regresando a la sociedad o reincorporando a la sociedad, en situaciones mucho mejores que las que estaban anteriormente, y eso son características del tipo de servicio que yo estoy dando. Y son cosas que yo tengo que evaluar e integrarlas como parte de mi servicio. ¿Ok? Entonces, no es nada más de que, ay, no, pues yo tengo tantas enfermeras y tantos doctores, o sea, sí tengo que saberlo, tengo que conocerlo, pero no es todo. ¿Sí? Entonces, cómo yo defino el servicio es una parte muy importante. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante cuando hablamos de mercadotecnia. O el posicionamiento, yo cómo estoy con relación al mercado.
de todas las instituciones que damos este servicio, en dónde estoy yo parado. ¿Ok? Eso para mí es importante. Ahora, si de estas instituciones, por ejemplo, hay algunas que dan un servicio adicional que le está generando recursos, yo lo tengo que saber y tengo que identificarlo. Y si no lo están haciendo, y a lo mejor yo puedo ser una de las instituciones que lo puede instrumentar y lo puede implementar. Entonces, el posicionamiento que yo tenga de mi institución con relación al mercado es importante. Tengo que conocer el mercado. ¿Cuál es la cobertura? En dónde yo me ubico. Si es regionalmente, si es en la zona, si es en la colonia, si es el país internacional. O sea, la cobertura es también muy, muy importante. Y de aquí, de alguna manera, yo tengo que identificar cuál es la persona, las características de la persona que yo estoy atendiendo. Eso lo vamos a ver después. Bueno, precios, si yo voy a vender algo, tengo que saber cómo se comparan con relación al mercado. ¿Okay? Entonces, todos son elementos de la oferta que forman parte de lo que es un estudio de mercado. O sea, de lo que se vio en el video, esos elementos se mencionan. ¿Sí? Entonces, yo tengo que saber cómo estoy posicionado. La demanda. ¿Cuál es la gente que yo estoy atendiendo? ¿Quiénes son mis clientes? Tengo que conocer a mi cliente. ¿Sí? Tengo que saber de qué tamaño es el cliente, de qué tamaño es la gente que está dentro. Tanto de forma estadística como también de forma práctica. Eso se habló mucho. Cuando se hablaba de las encuestas en el video, justamente una de las cosas que es importante, y esto es fundamental, tenemos que levantar, y eso lo mencionamos ya anteriormente, la información en campo. O sea, que mi cliente me diga cuál es su necesidad real. Yo tengo que ver y hablar con mi cliente. No me lo van a decir las estadísticas, es información que yo tengo que sacar de la gente. Entonces, para que yo mejor conozca al cliente, tengo que hacer encuestas. Tengo que hacer ahí decía, testeos o pruebas. Si yo voy a lanzar un producto, pues hago reuniones, junto 20 personas, vamos a lanzar esta bebida, jugo de limón deshidratado, ¿no? Que si algo es lo que yo hago, es una de las cosas que uno de los miembros de la comunidad elabora este tipo de producto. Bueno, pues yo voy a comercializarla a través de mi organización para poder hacer llegarme recursos, ¿no? Puede ser, hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, aquí hay elementos o hay estrategias que debemos tomar en cuenta para poder y conocer a nuestros clientes, ¿sí? Las regiones ya hablamos, o sea, la demanda, donde hay más. Siempre es importante tener yo soy muy gráfico, siempre necesito un mapa en donde voy ubicando qué zonas estoy cubriendo, ¿no? O qué zonas atiendo y cuáles zonas no atiendo. Entonces eso para mí es importante para ver en dónde yo estoy satisfaciendo esta demanda, ¿sí? Eso mucha gente no lo hace, bueno, pues tenemos que hacerlo. Las características del producto y servicio, igual. ¿Cuáles son las características del producto y servicio que están ofreciendo, o sea, que están requiriendo mis clientes? Entonces yo tengo que saber si a lo mejor lo que yo estoy dando no cumple o no cumple con los requerimientos de la demanda. Entonces, son temas que son bien interesantes que tengamos que ver. Vamos a ver, esto es con relación a los productos. Vamos a hacer un estudio de mercado con relación a las fuentes de financiamiento, que esto es muy importante para que todos ustedes tengan que hacer. ¿Cómo yo puedo llegarme a recursos para los proyectos que tengo que desarrollar? Hay diferentes formas de llegarme a recursos, ¿no? Aportaciones, donaciones, créditos, no sé si aplican o no aplican, supongo que no, pero bueno. Tenemos que ver de todas estas formas de financiamiento, cuáles son las que existen en el mercado. Y tengo que identificarlas. En el primer webinar, yo inicié el webinar con un video que habla de crowdfunding. Crowdfunding es una nueva forma de llegarse a recursos. Y hay algunas instituciones dentro de crowdfunding que son donadores, ¿sí? Tengo que ver quiénes están todos los donadores de crowdfunding. Por eso metí esa
ese video es la primera webinar. ¿Por qué? Porque teníamos que llegar al final, que el día de hoy, donde esa es una fuente de financiamiento importante para instituciones que ustedes tienen. Entonces, tengo que ver fundaciones, cuáles son las fundaciones que aportan. A lo mejor esas fundaciones yo no he tenido acercamiento a ellas y puede ser una posibilidad o sea, todas las fuentes de financiamiento yo las tengo que ubicar dentro de un estudio de mercado. Y eso usted lo tiene que tener muy claro. Y la parte de la demanda, ¿cuáles? A todos estos que están dando, hay quienes les están dando fondos. Entonces, la demanda va a ser, son instituciones que pueden ser similares a lo que yo hago o diferentes. Entonces, yo tengo que ver cómo esta oferta, estos oferentes de financiamiento están satisfaciendo la demanda que existe de recursos. ¿Okay? Entonces, es una parte también muy importante que tenemos que revisar en lo que es la parte del estudio de mercado. ¿Okay? Pasamos a la que sigue, por favor. Pronóstico de ingresos. Esto es un dolor de cabeza para mucha gente. Pero es algo que tenemos que hacer. Es una tablita, es un proyecto, este es un caso real de un proyecto que hicimos para una clínica una clínica de salud, en donde aquí tenemos una forma en la que tenemos que hacer un pronóstico de ingresos. Yo lo veo mucho, sobre todo el tema con emprendedores, esto les cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero es algo que tenemos que hacer y tenemos que hacer un ejercicio que además nos obliga a que desarrollemos esta capacidad de, de, de ingenio y tenemos que decir, bueno, ¿yo cómo me voy a llegar a recursos? ¿Sí? Puede ser a través de la venta, puede ser a través de donaciones, puede ser a través de préstamos, puede ser aportación, o sea, hay diferentes formas de llegarme a ingresos. Tengo que hacer tengo que hacer una proyección de mis ingresos. Y eso todas las instituciones lo tienen que hacer. No lo hacen, o la mayoría no lo hace. Es una parte ¿qué es lo que pasa? Bueno, es que vamos a hacer el pronóstico de presupuesto para el próximo año. ¿Cuánto nos gastamos en este año? Pues tanto. Pues hay que pedir un tanto. Entonces, la manera en la que nosotros hacemos pronósticos de ingresos es una manera muy, muy simplista. Y una de las cosas que justamente nos hace es de que no, sean muchas veces insuficientes o no podamos conseguirlos. Entonces, tenemos que ver para cada rango, para cada tipo de fuente de financiamiento, cómo yo me voy a llegar a recursos. Vamos a suponer aquí, en esta es una clínica, es una venta, este es mucho más, digamos, sencillo relativamente porque es una forma muy práctica, ¿no? Aquí tenemos a dos equipos médicos que generaron recursos durante el año 2018 de 30 y tantos millones, 32 millones de pesos, ¿sí? Luego en abril del 2019, hasta abril del 2019, pues habían generado esta cantidad con un ingreso. Entonces tuvimos que hacer una proyección para el resto del año y una proyección para los dos siguientes años. ¿Qué es lo que decía? ¿Qué es lo que quería la institución? Queremos duplicar la cantidad, los ingresos. ¿Sí? Quiero primero tener un incremento al 100% para el siguiente año o hasta el 200%. Cuando nosotros nos dijeron que ese era el incremento que tenían, bueno, dijimos, estos de veras están totalmente fuera de la realidad. ¿Qué era nuestra reacción inmediata? Obviamente no lo comentamos, pero sí lo pensamos. Cuando empezamos a hacer el análisis real de la clínica, nos dimos cuenta que la cantidad, la utilización de la capacidad instalada estaba menos del 30%. Ellos tenían una capacidad instalada en términos de instalaciones, de doctores, de clínicas, de consultores, tal. Ustedes veían que había una cantidad de gente en horas pico que era impresionante. Es una clínica muy, muy, muy famosa, a muchísima gente, en horas pico, pero es impresionante. En la Colonia del Valle, y resulta que
que veíamos que cuando nos metimos a hacer el análisis de esta institución, porque ellos lo que querían, ¿sabes qué? Queremos realmente potenciar el crecimiento y queremos, pues, cambiar, dejar de ser manejo familiar, ¿no? Y nos dimos cuenta que el potencial que tenían, después de que hicimos todos los análisis, era de un crecimiento del más del 500%. ¿Sí? Estaba muy por encima de las expectativas de los socios. ¿Sí? Cuando dijimos, mira, tú puedes vender, no 31 millones de pesos, tú puedes vender más de 200 millones de pesos al año. ¿Sí? Obviamente, esto requirió pues, hacer un análisis muy profundo de capacidad, de requerimientos, de ver clientes potenciales, todo un estudio importante que se hizo. Y al final dijimos, ellos no daban crédito, pero sabían que tenían el potencial. O sea, y ellos como médicos, como doctores, pues no conocen todos estos elementos, pero tenían el feeling de que, pues, que nosotros tenemos que hacer mucho, ¿no? ¿Qué implica? Obviamente implica un esfuerzo muy grande, cambios de la forma de pensar, cambios organizacionales, cambios, muchas cosas, ¿no? Entonces, pues estoy haciendo este análisis o contar este ejemplo, porque en todas las organizaciones o en muchas organizaciones se puede crecer si se optimizan los recursos. ¿Qué es lo que usualmente, cuáles son las quejas? Es que no tenemos dónde, es que no nos llega el material, es que no hay gente, es que no hay doctores, es que no hay. Siempre en todas las organizaciones existen ese tipo de recursos. ¿Por qué? Porque muchas veces no hemos volteado a ver cuáles son las necesidades reales y cuál es la infraestructura con la que yo. Muchas veces yo tengo que hacer algún tipo de modificación, incluso, no tanto de los estatutos, pero sí al menos de algunos reglamentos o formas de trabajo. No, muchos ni reglamentos tienen, ¿verdad? Pero hay que establecer reglamentos, ¿no? Formas de trabajo, esquemas. Y ahí vemos que hay muchas formas de optimizar. El hecho, incluso muchas de las ocasiones, que era lo que no, les voy a comentar una cosa interesante. Cuando, digamos, cómo podemos diseñar una estrategia de crecimiento sin tener que invertir mucho, utilizando lo que ya tenemos, con lo que ya tienes, cómo podemos. Entonces empezamos a hacer un levantamiento y vimos que llegaban muchos artistas y muchos políticos a la clínica. ¿Sí? Entonces fue justamente cuando tuvimos acercamiento con varios de ellos y empezamos con algunos de ellos a diseñar algún tipo de campañas de publicidad, utilizando bueno, no hago mal decir eso, aprovechando, digamos, la imagen pública que algunos de ellos tienen, o los recursos, o la forma de facilitar. El crecimiento que se dio fue realmente impresionante. Simplemente el poder identificar personas claves que ya están dentro, y esto lo pueden hacer ustedes en sus instituciones, si ustedes las conocen. ¿Sí? Entonces, esto es algo realmente, salir un poco de la caja, ¿no? Y de la forma en la que estamos acostumbrados, pero siempre sí hay formas. Es que decimos, ¿por qué no crees? No, es que no hay presupuesto, ¿no? Esa es la pregunta y la respuesta. No es que necesito dinero, es que es que ni siquiera me llega el dinero, pues ¿cómo le hago? ¿No? Entonces, o me han retrasado los pagos, pero véanlos, en todas las organizaciones hay una normal, no voy a decir de qué estado porque es de las mejores de México, donde yo tengo aproximadamente 10 años de tratar, y estoy hablando de una de las mejores, si no es que la mejor, normal de Escuela Normal de Maestros, tratando de hacer proyectos para aumentar la competitividad de la normal. ¿Sí? Hemos hecho N cantidad de presentaciones, pero siempre está este tope mental de que no es que no hay presupuesto, no es que. Entonces, hay gastos, realmente nosotros hicimos algunos áreas de estudios, gastos de veras enormes, inútiles, que
es que tengo que pagar tanto, simplemente el tema del pago del agua. Es que tenemos 2,000 estudiantes, o 3,000 o 10,000, los que sean, ¿no? Imagínate cuánta agua no se consume aquí en los baños, ¿no? O en los garrafones de agua. ¿Sí? Estoy dando un elemento. ¿Sí? Un elemento. Cuando se llegó y se establecieron condiciones de mejor manejo, fue un ahorro de agua impresionante. Y en el gasto. Se cambiaron los garrafones por un sistema de purificación diferente, que de entrada el costo fue mayor, pero el gasto de operación disminuyó al 30% de lo que estaba gastando. Entonces, hay una serie de cosas importantes que tienen que hacerse dentro de las organizaciones, en donde muchas veces se puede modificar y se puede mejorar de una manera sustancial. El pronóstico de ventas, el pronóstico de ingresos, ¿sí? Pronóstico de ingresos, por eso somos ingresos, son de diferentes fuentes, cómo yo lo puedo optimizar y yo cómo lo voy a dar, y yo cómo lo visualizo, ¿no? Yo como, si yo quiero crecer, cómo tengo que verme en 1 año, en 2 años, en 3 años. Pasamos a la que sigue, por favor. Jackie. Factibilidad técnica. Yo lo que estoy haciendo tiene que ser factible, ¿sí? Entonces, aquí dice, debe establecerse con la ayuda de técnicos especializados en la materia y busca determinar si es posible física o materialmente el proyecto. Esta tarea corresponde a los especialistas y no puede ser asumida con responsabilidad por el evaluador económico del proyecto, ¿sí? La evaluación técnica es de los especialistas. Por ejemplo, solo los expertos en respectivas áreas de especialidad determinan si materialmente es posible construir un puerto en determinado lugar, obtener pectina del limón, producir papel utilizando caña de azúcar o reconvertir el plástico de desecho para utilizarlo como materia prima de algún tipo específico de plástico. O sea, aquí la factibilidad técnica siempre nos tenemos que llegar de los especialistas. Ahora, los especialistas no necesariamente pueden ser buenos evaluadores de proyectos. Ojo. Porque ellos pueden hacer una evaluación técnica de lo que ellos saben hacer, pero una evaluación de proyectos no necesariamente lo saben. Ellos están con una mentalidad muy diferente a la que necesitamos para otro tipo de proyectos. Pasamos a la que sigue, por favor. La factibilidad económica. Aquí. Dice, esta pretende definir mediante la comparación de beneficios y es recomendable su implementación y posterior operación. O sea, siempre tenemos que saber que un proyecto es económicamente viable, no que nos va a generar recursos, ¿sí? Vamos a suponer, yo no estoy diciendo que un proyecto es económicamente viable porque me está generando una utilidad. Idealmente sí, pero no obligatoriamente. Puede ser económicamente viable si yo entre diferentes alternativas utilizo o selecciono el que menos recursos voy a tener que no capitalizar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces decimos aquí, en la concreción de esta viabilidad se reconocen 2 etapas o niveles en que se clasifican de acuerdo con su profundidad y con la cantidad y la calidad de información, que es un estudio de prefactibilidad y estudio de factibilidad. Los estudios de prefactibilidad son estudios que todos usualmente hacemos. Bueno, estamos metidos en este tema. Decimos, bueno, un estudio de factibilidad, mira, es que de acuerdo a al crecimiento en el consumo de alimentos orgánicos, por decir una cuestión, ¿no? Pues tiene este tipo de tendencia porque así lo están reportando las fuentes especializadas. Bueno, eso me da un indicador. No, porque el crecimiento también en los ingresos ha disminuido, no es tan alto. Estos como son caros, pues a lo mejor la gente no lo compra. O sea, pero son elementos, cifras que yo utilizo con base en información pública de fuentes oficiales o de fuentes expertas especializadas. Por ejemplo, aquí dice,
Los estudios de prefactibilidad son proyectos de costos y beneficios sobre base de criterios cuantitativos, pero sirviéndose de información secundaria, elaborada por terceros, por ejemplo, tasa de crecimiento del INEGI, información de comercio exterior, Banco de México. Todas las asociaciones especializadas usualmente son buenas fuentes de información, ¿sí? Yo siempre recomiendo, por ejemplo, si yo puedo hacer un proyecto en el sector textil de comercio exterior, hay que ir a las asociaciones expertas en esto. Ahí, por lo general, utilizan o hacen estudios específicos y tienen recursos para algún tipo de estudios que muchas veces son buenos, ¿no? Y utilizan a buenas personas o buenos expertos o buenos especialistas para tener estudios. Entonces, yo recomiendo siempre que se utilicen este tipo de fuentes de información, sobre todo cuando estoy haciendo un estudio de prefactibilidad. Oye, si hago eso, bueno, hay que verlo. Ya cuando abro el de la factibilidad, ya es en otro nivel, esto es en otro. Muchos elementos, o hay proyectos que cuando hacemos un estudio de prefactibilidad se desechan, no son rentables, o porque no van a funcionar. Sabes que con esto de prefactibilidad esto no va a funcionar, se desechan. Entonces, pero si vemos que sí puede haber posibilidades de que haya algo importante, entonces ya nos vamos a hacer un estudio de factibilidad. Ese proyecto, los costos y beneficios del proyecto a lo largo del tiempo y los expresa mediante un flujo de caja para estructurado en función de criterios convencionales. Esto siempre es interesante. El flujo de caja es flujo de efectivo, es a lo que se refiere. Y aquí sí es importante ya meterse a ver en la fuente que genera la información. Cuando, o sea, son información primaria, no es secundaria como lo vemos en el estudio de prefactibilidad, sino aquí es otro tipo de fuentes de información a través de las cuales nosotros vamos a llegar a este tipo de cosas y ya hacer un análisis un poco más profundo, decimos, bueno, si es factible o no es factible. ¿Ok? Pasamos a la que sigue, por favor. La factibilidad ambiental está muy de moda. Dice, se trata de factibilidad ambiental cuando se planea la ejecución de un proyecto determinado, considerando las condiciones y los efectos ambientales del sitio y las regulaciones, condiciones, restricciones y oportunidades en un determinado proyecto y terreno o zona. Esta factibilidad se refiere a un análisis previo del sitio en cuanto a factores físicos y ambientales como ubicación, flora, fauna, clima, suelos, geología, grado de conservación o alteración, así como un análisis de tipo social como área de influencia y población, sin olvidar los aspectos legales y normativos ambientales y de uso de suelo, planes regionales y locales de desarrollo, entre otros, con el objeto de evaluar todas las posibilidades de desarrollo y las condicionantes, oportunidades y restricciones que pudiera tener un determinado proyecto en un lugar seleccionado. La factibilidad ambiental es un tema que realmente no se le ha dado tanta importancia en México. Bueno, depende del sector, ¿verdad? Pero es algo que lo hemos visto, todos los días, ¿no? Cada vez menos, pero siempre sí sigue existiendo. Uno de los temas en los que en algún tiempo, hace algunos años, tuve la oportunidad de representar a México en un organismo internacional en Londres, que es el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Y este banco, justamente lo que se dedica hoy en día, es apoyar en ese tiempo eran a países de Europa del Este, en todo su proceso de transición. Ahora han extendido ya más su cobertura, ahora ya también dan créditos a Egipto, a Jordania, a Siria, el norte de África, Marruecos, Argelia. Toda esa zona han crecido, digamos, la cobertura de los servicios de este banco. Pero ¿por qué lo tengo a colación? Porque a mí fue cuando me sorprendió, estoy hablando del año 1990, se creó en 1991. Yo estuve aproximadamente 6 años allá
Y uno de los temas que se veían en esos años era el análisis ambiental de los proyectos. O sea, todos los proyectos tenían que tener un análisis de afectación ambiental. Y yo recuerdo que pues había países, en México es el único país latinoamericano en el Consejo de Administración, entonces yo era el único mexicano ahí, el único latinoamericano de hecho, y y bueno, para nosotros hablar de contaminación, pues no estaba ni en la agenda, ¿no? Todavía. Pero para otros países estaba mucho más avanzado. Entonces, era importante ver cómo había los proyectos tenían que tener una calificación de contaminación ambiental. Y hay unos que de plano definitivamente no los apoyaba el banco. Entonces, es cuando empieza uno a ver y se empieza a dar cuenta de una cantidad de la importancia de este elemento o de este factor. Años después, ya en México empecé yo a meterme en los temas de mejora regulatoria, en donde uno de los aspectos importantes es la regulación justamente de todos los trámites gubernamentales. Y uno de los graves problemas que tenemos en México es justamente toda la falta de planeación del desarrollo urbano de las ciudades. Entonces, México somos un país en general con una contaminación visual. Este es un tipo de contaminación que eso es muy observado en países de Europa, por ejemplo, ¿no? La contaminación visual no se permite. ¿Cuál es la contaminación visual? Pues que llegan ustedes a un lugar donde hay todo tipo de construcciones de todo tamaño, color, sabor, y hay una descoordinación impresionante. Y cuando vamos a un lugar donde toda la construcción está coordinada y ordenada, ¡ay, qué bonito! Mira qué bonito está. Bueno, aquí desafortunadamente no, por más que se haya tratado de controlar y coordinar, no ha sido posible. Y recuerdo en alguna ocasión, habló con el secretario de Desarrollo Económico del Estado de Guerrero, estamos viendo un proyecto justamente de mejora regulatoria de los planes urbanos para mejorar justamente estos aspectos, y decía, es que aquí es impresionante cómo llega la gente y gasta cualquier cantidad de dinero por obtener un permiso, que eso era el problema que se trataba de tocar. Y me hizo que el comentario de un hotel que tenía un permiso, el permiso autorizado en esa zona era, por decir una cosa, no recuerdo los pisos, decía, no se supone que era de 10 pisos o 15 pisos. Y resulta que a la hora de la hora, pues, el permiso que le dieron en el ayuntamiento fue construir un hotel de 25 o 30 pisos, mucho más alto. Y cuando empieza a construir, se dan cuenta que ese hotel, en la zona de Punta Diamante, justamente las más caras, ese hotel, pues que pasaba cerca una ruta de no sé qué ruta, de un vuelo X de algún lugar que venía, pasaban justamente por encima de ese hotel. Entonces, ya sabes qué, que no puedes construir hasta tal fecha. Decía, es que a mí me dieron el permiso por 30 pisos, ¿no? No, pero es que no se puede. Bueno, se tuvo que cambiar, la línea aérea tuvo que cambiar la ruta porque no hubo poder humano que convenciera de que ese hotel no se puede construir. ¿Sí? Pues esto es un ejemplo de lo que sucede y la contaminación visual que existe. Bueno, entonces, y que también tiene que ver con aspectos legales. Entonces, realmente, uno de los temas fundamentales que tenemos que hacer cuando hacemos cualquier tipo de proyecto es ver este tipo de cosas. En el Estado de México, cuando una persona quiere solicitar una autorización para un negocio, si se trata de un taller mecánico, por ejemplo, ya no necesariamente, anteriormente les daban un taller mecánico, decía, bueno, fácilmente les daban un permiso. Ahora no es fácil, ¿por qué? Porque los desechos que ellos hacen del aceite que sacan de los coches cuando los limpian, no es su trabajo, los echaban directamente al agua. Es una contaminación tremenda la que existe. Ustedes lo ven en Acapulco. En Acapulco, los que han tenido oportunidad de darse cuenta, los desechos que salen al mar están totalmente contaminados. Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Realmente uno de los aspectos importantes es que tenemos que tener una conciencia ambiental en el desarrollo de estos proyectos. Oh, perdón, perdón por desviarme, pero sí pensé que era importante mencionar. En la flexibilidad legal, eso está relacionado con lo anterior, y tenemos que cumplir con determinado tipo de reglamentos. Todos los servicios, todo lo que tenemos que hacer está reglamentado. Entonces, lo que no cubre, lo que no está dentro de este tipo de reglamentaciones, pues tenemos que observarlo, ¿no? Entonces, la factibilidad legal se refiere a la necesidad de determinar la inexistencia de trabas legales para la instalación y operación normal del proyecto. Al igual que la viabilidad técnica, su realización corresponde a los expertos respectivos y en ella el responsable de estudiar su conveniencia económica no tiene responsabilidad. Obviamente aquí lo que hace el evaluador es conocer que existan estos reglamentos, familiarizarse con los reglamentos, pero pues el modificarlos o no es una cosa interesante. Fíjense que aquí uno de los temas importantes que aquí en México no teníamos nosotros el tema, regresando al tema de mejora regulatoria, que es lo que les estaba comentando anteriormente, en México, para que vean el nivel de atraso que tenemos, que es la reglamentación de todos los negocios, la apertura de negocios. Ustedes, de los lugares en los que están ubicados, deben de tener, están reglamentados, debe haber una reglamentación para abrir ese establecimiento que están ustedes trabajando. Bueno, eh, muchas de las veces esto, sabemos cómo se han manejado las cosas tradicionalmente en México, pero no había una ley o un reglamento que existiera. Y fue hasta el 2018 cuando sale la primera Ley Nacional de Mejora Regulatoria. 2018. Entonces, y sale, aunque anteriormente existía la COFEMER, que es la Comisión, era en esa época, ahorita es la Comisión Nacional, antes era la Comisión Mexicana de Mejora Regulatoria. La Comisión Federal de Mejora Regulatoria era antes, se cambió ahora a la Comisión Nacional. La COFEMER, como era antes, tiene más de 20 años. Bueno, en 20 años no sacaron una ley. Se llegó la CONAME, que se formó hace 3 años, con el cambio de la ley, cambia de COFEMER a CONAME, se crea la ley. Entonces, fíjense, tuvimos 20 años en donde las leyes andaban por aquí por allá, ¿no? O no había leyes, o no había reglamentos. Ahora ya existe una ley con reglamentos y todos los estados, todas las instituciones públicas están obligadas a cumplir con esa ley, ¿sí? Ahora, sale en 2018, en 2019 sacan la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria. Quiere decir que tienen un plazo de 20, creo que son 20 años, que todos los municipios, todos los estados tienen que tener esta ley en lugar. Ese es un gran avance para el tema de la disminución, más bien la formalización de los aspectos de decretos y de leyes y otros aspectos, ¿no? Entonces, bueno, hago relación a este tema que es a nivel macro, para que vean que nosotros a nivel micro en nuestros proyectos tenemos que cumplir con el aspecto de factibilidad legal, ¿no? Si en muchas instituciones, todas las instituciones públicas están obligadas a cumplir con estos reglamentos, pero eso es para un tema específico de negocios, ¿no? Apertura de negocios, nuevas empresas. Pero si yo, por ejemplo, dentro de la organización que yo estoy trabajando, quiero llevar a cabo una actividad privada de beneficio, sí tengo que cumplir estas reglas. ¿Okay? Muy bien. Entonces, a diferencia de la factibilidad técnica, en este análisis el evaluador puede, dentro de lo que yo decía, ¿no? Tenemos que conocer un poco los marcos y conocer cuáles son un poco las restricciones. Volviendo un poquito nada más al tema de la contaminación urbana, todos los municipios, todos los ayuntamientos están por ley obligados a hacer un plan anual de desarrollo urbano. ¿Sí? Cada año tienen que actualizar cómo está creciendo el desarrollo urbano de sus municipios. Y decir, ahí tienen que definir cuáles son las zonas que son rurales, las de habitacionales, las comerciales, las de esto. Les voy a ser franco, o sea, esto
Hay muchos municipios que todavía no funcionan así, no lo tienen. Yo recuerdo que en ¿qué año decía? En el 2000, como por ahí 2006, 2007, por ahí, que estuvimos revisando en los planes de desarrollo urbano de varios municipios de Guerrero, cuando fuimos al de Iguala, el último plan de desarrollo urbano que está, estoy hablando de 2008 por ahí, el que estaban usando era de 1980, ¿sí? Un plan de desarrollo urbano que tenía más de 25 años. Y estaba lleno de parches, o sea, era realmente digo, no se puede leer, ¿no? Y nada más las personas dicen, no me es que esta que le abrimos y le pusimos y con plumón le marcamos, fatal. Y es un poco el tema de los planes de desarrollo urbano, que hasta la fecha seguimos teniendo problemas, pero bueno. Entonces el tema de la factibilidad legal es un caso. Seguimos a la que sigue, por favor. Bueno, la definición de producto y servicio, aquí ya les había comentado, es muy importante que definamos cuál es y conozcamos al detalle nuestro producto, nuestro servicio, lo que estamos haciendo. Cuando nosotros vamos a salir a juntar dinero, a tratar de cooptar dinero para hacer un proyecto, tenemos que conocer perfectamente nuestro servicio y cómo estamos correlacionados. Entonces, aquí al evaluar un proyecto es importante definir claramente el bien o servicio que se va a producir para saber a qué mercado se va a dirigir. Antes de empezar cualquier proyecto hay que tener en cuenta este aspecto, que generalmente no está muy acotado en un inicio. Y véanlo, eso es bien, o sea, muy recurrente, o sea, yo lo veo siempre. Es que yo voy a fabricar esto, pero resulta que a la hora de la hora, cuando estamos viendo, vemos que si pensamos que vamos a fabricar un producto que va a ser consumo masivo y todo el mundo, vamos, uno que está ahorita muy de moda, los geles antibacteriales, ¿no? Que por donde quiera van y hay geles antibacteriales y todo el mundo le está vendiendo que eran antibacteriales. Y resulta que cuando llegas a un lugar X, te pone el gel antibacterial en una entrada de un supermercado y te quedan todas las manos pegajosas, ¿no? Y luego tienes que estar esperando de que se te sequen las manos, pero estamos viendo ahí que hay una serie de productos que aumentaron la demanda de manera importante, pero yo cuando veo, digo, es que este tipo de gel yo no lo voy a comprar. O sea, todo el mundo ya, mucha gente ya estamos teniendo gel sanitizantes en las casas, en fin, pero muchas de las veces los productos que estamos viendo no reúnen las capacidades ni las características. Yo tengo que conocer perfectamente las características del producto. Si yo voy a fabricar algo, yo tengo que conocer las instalaciones, o si yo voy a hacer algo para que me lo maquilen, que eso es algo que ustedes también pueden hacer. No necesariamente tienen que ustedes fabricar nada, o sea, ustedes les pueden maquilar algo y venderlo, ¿no? O pero tengo que conocer las instalaciones, tengo que ver, tengo que conocer los productos y compararlo con relación en el mercado. Entonces, sí es muy importante que sepamos qué y cómo debo yo conocer los procesos, no que yo sea un ingeniero que me meta todo el proceso de fabricación, pero ya más conocer lo fundamental, ¿no? Entonces dice, un producto es tangible y adquirirlo, una persona está adquiriendo un activo, por ejemplo, estás en un televisor, ¿no? Entonces, para que hay unos ejemplos de productos. Pero vamos a pasar a que sí, que es un servicio, que es lo que la mayor parte de ustedes hacen. Si están grabando, alguien está preguntando, ¿te están grabando sí se graba la clase, ¿eh? Y queda grabada y creo que está disponible también para que cuando ustedes llenan, creo que se las mandan. La encuesta creo que les mandan la clase. Ok. Bueno, y lo mismo pasa con los servicios, ¿no? O sea, tenemos que definir precisamente el producto, el servicio. Tenemos que conocer sus características y eso puede sonar muy obvio,
pero a la hora de la hora no es tan obvio. ¿Sí? A la hora de la hora, no es que yo voy a yo voy a dar asesorías para los exportadores, ¿no? Ah, ok, bueno, y ya tienes tu nicho, ya tienes que ir, ¿y qué les vas a decir que vas a hacer? Pues no, y empiezan allá a patinar y empiezan a decir, o sea, sí es muy importante que sepamos nosotros y que definamos nuestro servicio. Pasamos a la que sigue, por favor. Ah, ok. Aquí vamos a ver algo que es algo muy útil. Yo creo que mi formación de ingeniero a veces sí me regresa a que sea un poco cuadrado con el tema de procesos para mí, pero esto a mí me ha servido mucho. Hay una herramienta que se llama análisis de procesos. Eh, hay esta técnica de análisis de procesos en donde lo que yo hago es de mi proceso, que es un sistema, hagan de cuenta, es una caja negra, ¿no? Yo sé lo que entra y yo sé lo que sale, ¿no? O sea, por este lado están entrando, pues, habilidades de la gente, capacidades, recursos, lo que sea. Y por este lado yo estoy sacando, por ejemplo, gente readaptada a la sociedad, ¿no? Cual sea. Entonces yo aquí en esta caja negra tengo diferentes cajitas o subcajas. Y cada caja son procesos, ¿sí? Entonces, de este macro proceso yo tengo subprocesos. Entonces, esos subprocesos, cada proceso es una serie de actividades que siguen una secuencia lógica y están directamente interrelacionadas. Entonces, lo que hago es hacer una desagregación de las actividades y cada actividad yo la caracterizo porque digo, esta actividad, vamos a suponer un programa, en esto yo hago un programa de capacitación a la gente de nuevo ingreso. Vamos a suponer que es un proyecto, este es un proceso que hace las instituciones que ustedes hacen. Programa de capacitación a gente de nuevo ingreso. Tiene la caja negra, otra vez nos bajamos ahora ya a otro nivel. Entonces, en este subnivel, en la caja negra, tenemos gente que ingresa con profesores, instalaciones, bla, bla, bla. Y luego salen ya gente capacitada, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí adentro? Pues ya aquí adentro, lo que hago, bueno, es que tengo otros subprocesos y ya, pues un curso de inducción, otro curso de conocimiento, otro curso de bla, bla, bla. Y para cada curso ya lo desagrego con materias, con actividades, con sesiones. Y eso es lo que se le llama el análisis de procesos. Yo voy desagregando de una forma global y la voy bajando. ¿Por qué es útil esto? Porque aquí me permite identificar en dónde yo puedo tener algún tipo de problema. Si este curso de capacitación, por ejemplo, resulta que la gente que está saliendo acá no está saliendo con las habilidades que requiere para hacer sus labores, es porque yo tengo un problema aquí adentro. Entonces, tengo que revisar cuáles son los problemas, tengo que ver cuáles son los procesos donde yo estoy fallando. ¿Sí? Lo mismo acá, y esto aplica en todo, ¿eh? En todo. Vamos a suponer, yo tengo que obtener financiamiento para un proyecto, ya tengo perfectamente identificado el proyecto es viable, bla, bla, bla. Tengo que obtener un proyecto de financiamiento. O sea, que tengo como el ingreso es un proyecto ya todo viable, valorado, calificado, es viable, y acá tengo ya el proyecto, sale ese mismo proyecto, pero ya con financiamiento. ¿Qué tengo que hacer aquí adentro para obtener financiamiento? Bueno, y así como eso, el análisis de proceso es muy útil, porque nos da mucha claridad en los proyectos. ¿Sí? O sea, entonces, para mí, yo siempre tengo esta tendencia, y bueno, aquí se forma muy esquemática y muy simplista. Dice definición de negocio, análisis de procesos críticos, de fin. Obviamente, un análisis de procesos mucho más amplio, pero además están interrelacionados. Identificas quién es responsable en cada actividad, qué horarios, incluso hasta qué sueldo está percibiendo, porque muchas de las veces a lo mejor el problema que yo estoy teniendo aquí en la salida es porque las gentes que están aquí adentro están totalmente desmotivadas porque el sueldo que está
expresión no sea la adecuada. A ver, entonces, esta es una parte importante que yo siempre sugiero que se haga y que siempre hago yo, que es un análisis de procesos de mi producto o del servicio. Bueno. Pasamos a la que sigue, por favor. El análisis de recursos humanos. Esto es clave. Yo tengo que ver, esto es un organigrama que puede, de hecho, el organigrama de la clínica que les estaba comentando, eh, cuando llegamos no había organigrama. Cuando les pedí, ¿cuál se pasa en el organigrama? Pues tenemos que construir, ¿no? Entonces, y cuando empezamos a construir, para construir un organigrama de una institución donde no tienen, o puede que ustedes tengan organigramas, pero a lo mejor lo que pasa en la vida real no corresponde a lo que existe en el organigrama, ¿no? Eso también es muy común. Ah, no, ¿le viste este organigrama? Ah, sí, pues ya no es viejo. Mira, fulanito ya no está, ya se fusionó. Y luego digo, bueno, ¿y cuál es el nuevo? No, pues es que no hay uno nuevo. Entonces, eh, cuando yo hago un análisis de recursos, del recurso humano, siempre tengo que remitirme al organigrama. Porque se supone que el organigrama cumple funciones, ¿sí?, específicas para la operación o para el apoyo. Hay dos tipos de funciones en cualquier tipo de organización: las sustantivas y las de apoyo. Bueno, en las sustantivas, como están integradas, y las de apoyo, bueno, también. Resulta que a veces están mezcladas y a veces mezclo apoyo con funciones. Había en esta clínica cuando llegamos, resulta que la persona encargada del área de finanzas, o más bien, sí, administración y finanzas, digamos, pues no nada más administrativa, sino también entrevistaba a la gente, la contrataba, o sea, era una mezcolanza de cosas. Inclusive, por ejemplo, ella era la que daba los permisos, por ejemplo, si alguien faltaba o pedía permiso para faltar, y era la que también pagaba. Entonces, ella era juez y parte. Entonces, ahí había una se encimaban las funciones de una manera tan absurda, que lo único que generan es cotos de poder innecesarios y que la gente pues no esté contenta, ¿no? Entonces, dos organigramas son fundamentales y que cada organigrama tenemos que ver. Bueno, no es que tengamos que construir organigramas, simplemente, bueno, para mí es una referencia importante para ver quiénes de estas personas están a cargo de este proyecto. Puede que yo esté en un área que sea análisis de proyectos. Aquí debe haber algún área de proyectos que está, en algún lugar. Hay un área de proyectos, pero que ellos coordinan, hacen, pero realmente los operativos muchas veces son o la gente de las áreas sustantivas o las de operación de propio apoyo. Entonces, yo como coordinador de proyectos, lo que hago es, tengo que ver cómo junto a estas áreas, cómo se integran en un proyecto específico, sin crear conflictos. Entonces, y ver si existen realmente los recursos suficientes para hacer cada uno de los proyectos. ¿Ok? Entonces, eso para mí es fundamental. El uso de recursos humanos es fundamental en la análisis. Y muchas veces, si no contamos con la gente adecuada, correcta para hacer un proyecto, los proyectos no funcionan. Y de estas historias les puedo platicar miles, miles. En las instituciones donde ustedes están, hay proyectos que han bloqueado a la gente. O hay proyectos donde no han tenido los recursos para hacer el proyecto. Los recursos, no me refiero a los recursos financieros, pues ¿quién lo va a hacer? ¿No? O no tengo los conocimientos, en fin. Entonces, el área de recursos humanos o la parte del análisis de recursos humanos es un análisis muy, muy, muy importante en cualquier tipo de proyecto. Pasamos a la que sigue, por favor.
La comercialización. Todo proyecto se sustenta en la venta, ¿sí? Y la venta, no entendiéndola como exclusivamente como el hecho de decir, sabes que voy a venderte una carpeta, ¿no? O una camisa, sino la venta es, yo voy a vender mi servicio, yo voy a comercializar mi servicio. Entonces, son áreas sustantivas. Todas las entidades deben tener unas áreas de comercialización, no importa de qué tipo, se pueden llamar como quieran, puede tener difusión, vinculación. Hay que dicen, no, a mí no me venga porque yo no soy entidad que venga, me pone vinculación, ¿no? Vinculación con el sector productivo, vinculación con el sector de consumo, o pone los nombres, se le pueden poner el nombre que quieran. Lo que sí hay que ver es de que tenemos que ver a alguien que se haga responsable de eso. Hay diferentes tipos de comercialización, ¿no? Aquí estamos mencionando algunos. Ventas directas, ¿no? Ventas digitales, canales de venta, ventas al mayoreo, ventas al menudeo, sucursales y franquicias. Ustedes están vendiendo sus servicios, ¿sí? Todos ustedes venden servicios. Entonces, ¿cómo yo lo hago? ¿Cómo yo los vendo? Yo puedo vender servicios, o sea, vender servicios puede ser bueno, un hospital, un orfanatorio, una casa de adultos mayores o cualquiera de los donde están ustedes están vendiendo ese tipo de servicios. Bueno, ¿cómo yo lo vendo? ¿Cómo yo me allego a este tipo de... ¿Cómo llego a la población objetivo? ¿Sí? Entonces puede ser diferentes medidas. Aquí yo estoy simplemente, la venta directa, bueno, pues saben que yo vamos a hacer un tipo de campaña, ¿no? Para promocionar nuestros servicios, ¿sí? Y hay miles de formas para hacer ventas directas. Pueden ser kermeses, eventos sociales, culturales, muchas veces folletos, bueno, ya no se usan tanto estos papelitos de difusión, pero la venta directa es el trato directamente con el consumidor o con nuestro prospecto. La venta digital, que eso pues se da, ya lo saben, y es a través de pues, redes, eso lo hemos visto, pues, cada vez está creciendo más, ¿no? Ventas al mayoreo, al menudeo, sucursales y franquicias. No sé si ustedes de alguna manera también, o algunos de ustedes, tengan sucursales, ¿no? No importa, Hospital X puede tener sucursal en otra ciudad X, ¿no? Bueno, yo tengo que utilizar la red o la infraestructura que tengo para poder comercializar lo que yo hago. Entonces, en todo tipo de organización, no importa de qué tipo, de qué naturaleza, yo tengo que comercializar, a menos yo, en las que están dando un servicio, ¿no? Pues lo que ustedes, la mayor parte de ustedes hacen. Ahora, ustedes pueden completar esto o complementar el servicio con una venta de un bien o de un producto, ¿no? Algo que les comentaba, ¿no? Anteriormente. Ok. Pasamos a la que sigue, por favor. Ok, la, la mercadotecnia imagen. Este es algo que no está muy explotado, digamos, por las instituciones. Es yo cómo me publicito, cómo me doy a conocer. Eh, Muchas veces, hoy, sobre todo hoy en los tiempos actuales, se han extendido más todas las formas de darme a conocer y de poder
tener acceso a mercados mayores. Ahorita lo que está mucho de moda es el marketing digital, ¿no? En donde por todos lados les están ofreciendo cursos para que ustedes comercialicen sus bienes o servicios y que a través de internet conocen, pueden tener presencia en más mercados. Pero yo me quiero centrar más en el tema del concepto. O sea, la mercadotecnia como tal son los mensajes que yo quiero mandar de mí hacia afuera. Yo cómo me quiero vender, yo cuál es la imagen que quiero proyectar. ¿Sí? Es algo que yo tengo que definir. No es tan sencillo el hacer campañas de comercialización si no nos queda claro cuál es el mensaje que yo estoy tratando de, tratando de proyectar a la gente. Y algo que a mí me ha dado mucho, me ha llamado mucho la atención es de que muchas campañas de mercadotecnia son unos fiascos totales, ¿no? Y sin embargo hay campañas de mercadotecnia muy sencillas, muy simples, no son caras, con un mensaje de menos de un minuto, ustedes pueden tener un impacto importante en la presencia, en el sector que quieren impactar. Entonces, hay, por ejemplo, hay unas casas de tratamiento de gente con adicciones privadas muy elegantes, ¿no? En donde, este, en donde la gente, bueno, pues ustedes vean la comercialización que hacen, ¿no? O sea, son mensajes muy subliminales, ¿no? Y y pues casas de las adicciones. Sin embargo, bueno, está muy limitado el acceso, porque no todo el mundo puede pagar lo que cobran este tipo de instituciones, ¿no? Pero hay otras, pero no tenemos que caer en eso, o sea, hay cosas, sobre todo hoy, que ya está muy facilitado el tema, de que podemos hacer promoción. Ustedes deben de tener en sus instituciones el área relacionado con vinculación, con ventas, con mercadotecnia, este tipo de personal que nos ayuden y que los apoyen en el poder promover lo que ustedes están haciendo. Porque todo lo que ustedes hacen son acciones que no todo mundo conoce. Y mientras más gente las conozca, más gente los va a apoyar, ¿ok? Con aportaciones y con donaciones. Entonces, para ustedes es realmente un reto el hecho de promocionar, de hacer campañas de mercadotecnia, de dar a conocer, y realmente no puede ser demasiado, puede no ser costoso, puede ser algo con mucho impacto. Cada vez más la gente tiene acceso a este tipo de herramientas y pueden ser las de campañas de promoción. Facebook, bueno, Facebook es una herramienta que ya pues, todo el mundo utiliza. Instagram, para incluso en LinkedIn, que es más de tipo de gente, pues más de tipo laboral, profesionistas, ese tipo de cosas, bueno, son otro tipo de redes. O sea, deben ustedes tratar de aprovechar y explotar la mayor cantidad de recursos disponibles y crear imágenes. Las imágenes son muy importantes. O sea, yo cómo me quiero proyectar. El mensaje que yo lance es con lo que la gente se queda, ¿sí? Y yo tengo que estar lanzando campañas permanentemente. Uno de los temas por lo que México padece mucho es el principal consumidor de refrescos por la publicidad que tenemos, o que teníamos hoy en tanto. Era impresionante. Y bueno, sigue habiendo todos los mm, pósters y todo lo que hay ahí de refrescos. ¿Por qué se posicionaron y por qué transformaron? Digo, es realmente desafortunado ver el caso de Chiapas, ¿sí? Cómo la gente consume más Coca-Cola todavía que agua, ¿no? Y eso es gracias a la publicidad de estas empresas. ¿Sí? Bueno, nosotros podemos hacer lo mismo, pero con otros fines. ¿Sí? Con otros fines de posicionar nuestro negocio, nuestro proyecto, nuestro proyecto en redes, y es estar permanentemente bombardeando el mercado.
Es a través de campañas muy agresivas de mercadotecnia, que insisto, no son todo el tiempo alguien que esté mandando mensajes. Hay que estar poniendo, tiene que tener página de internet, hay gestión en Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, todos los que está mencionando. Son elementos que están ahí, hay que utilizarlo. Hay campañas de marketing de servicios, hay campañas que ustedes, por ejemplo, y yo de veras que esto sí se lo recomiendo mucho. Ustedes hay convenios a través de radio, porque muchos de la población objetivo de este tipo de organizaciones todavía escuchan estaciones de radio AM, ¿no? Bueno, hay programas de televisión especialmente para la protección de la salud. Yo recuerdo, voy a volver a insistir otra vez en este proyecto que hablaba de la clínica. Cuando le dije, cuando me decían, yo vamos a lanzar una campaña de marketing en radio 620 AM. Y yo casi volteo y le digo, pero, oye, pero están ustedes totalmente fuera del contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque mis esquemas mentales me decían, pues que yo no escucho AM, ¿no? Yo no escucho AM. Y yo decía, bueno, no, es que fíjate que vino que el dueño que es paciente de aquí, que nos ofreció. Entonces, con el paciente hicieron un acuerdo ahí, de darle un precio preferencial, no sé qué tipo de acuerdo, el caso que fue benéfico para ambas partes, y ese señor empezó a sacar todas las semanas un programa de radio. Creo que primero fue todas las semanas y luego todos los días. Y resulta que esa estación 620 AM, en el horario que habían puesto, lo escuchan mucha gente pensionada, adultos mayores, bla, bla, bla. Bueno, es una llovedero de llamadas telefónicas a la clínica. ¿Por qué? Porque pues, iban este tipo de clínica, lo que da son servicios alternativos a los servicios tradicionales, ¿no? A la medicina tradicional. Y entonces, bueno, eso se llenó de una cantidad impresionante de gente, ¿sí? Es campañas que daban súper enfocadas y hay que darle seguimiento a este tipo de campañas. Cuando llegan gente referenciadas de estas campañas, tiene que haber todo un plan de seguimiento para ver que efectivamente el beneficio se recibió como se esperaba. Entonces, yo les puedo decir que todos los análisis que hicimos de las campañas que se hacían ahí, sin embargo, había que ver aquí, cuando tratamos de cambiar, de hacer pruebas en otro tipo de estaciones, obviamente las que usaban los jóvenes, pues no les interesaba porque los jóvenes no sienten que nunca se van a enfermar, ¿no? Entonces, obviamente, pues no eran opción, no era el mercado que se quiere atacar. ¿Cuál era el mercado que se quiere atacar? Gentes mayores, por lo general de la tercera edad, o de pensionados, o gente, no necesariamente de la tercera edad, puede ser más adultos, pero que no que escucharan determinado tipo de estaciones. Y eso es algo que ustedes pueden aprovechar. ¿Sí? Pueden hacer ustedes convenios con estaciones de radio y tener cápsulas permanentemente mandando mensajes, si tienen un proyecto, si tienen la organización. Entonces, eso es una cosa importante. Y la coordinación de medios, pues es lo mismo, ¿no? O sea, es ustedes medios tratar de encontrar tiempos o lugares o espacios en donde puedan promocionar lo que ustedes puedan hacer estas son donaciones que ustedes pueden recibir a través de una donación y una cápsula de 20 segundos en la televisión, ¿no? Y que sea y no lo vayan a poner donde pasan este determinado tipo de programas que nunca le van a ver la aprobación que ustedes, la población objetivo de ustedes. Y bueno, la gestión de publicidad, pues básicamente se refiere a cómo nos vamos a estar publicitando. Tienen que tener campañas permanentemente. Esto puede ser para el nivel de la empresa o puede ser para proyectos específicos, ¿sí? Cada quien sus proyectos. O sea, sus proyectos, si no suenan, nunca van a recibir beneficio. No los van a conocer. Entonces, traten de ver, al estructurar
proyectos productivos importantes y benéficos que cuenten con todo este tipo de elementos. Ya tengo la parte técnica, tengo la parte legal, ambiental, todo lo que ya vimos, económico, cómo con todo esto. Ahora yo cómo lo voy a lanzar, ¿sí? Porque yo puedo tener todo perfectamente bien pasado por por todas las revisiones pertinentes, pero si no lo puedo colocar en el mercado, no puedo hacer un total fiasco, o no puedo conseguir financiamiento, ¿no? Pasamos a la otra, por favor. Bueno, ok, entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Perdón, no es comercialización, este título está mal, no es comercialización, es evaluación, ¿no? Dice, las decisiones de la selección de proyectos deben ser compatibles con la misión y la estrategia de la organización. Las decisiones acertadas de selección brindan la seguridad de que se cumplen los requisitos presupuestarios, de tiempo y técnicos. Garantizan que la economía y la rentabilidad del proyecto sean alcanzables y promuevan el éxito en el entorno operativo. Para evaluar un proyecto se deben hacer los siguientes estudios de viabilidad económica y o social. En el caso de ustedes, aplican pues las dos, ¿no? El proyecto privado es únicamente económica, pero puede tener la parte social. Una evaluación técnica, que vemos que es muy breve, la legal también. Una evaluación de la gestión que se tiene que ver que yo cuento con los recursos, tanto humanos para elaborarla como para administrar el proyecto, ¿sí? Voy a tener, ¿cuál es la evaluación? ¿Cómo están organizados? Este proyecto va a estar a cargo de un coordinador que se va a hacer responsable de bla, 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 el desarrollo de estas etapas y va a depender de todos los asistentes que van a hacer esto y van a tener un auxiliar y va a tener... O sea, eso a mí me va a dar una tranquilidad para decir, bueno, pues sí saben lo que van a hacer, ¿sí? Entonces debe haber esta parte importante. Y la verdad, la final es de que los proyectos tienen que ser financieramente viables, ¿okay? Todas las diferentes evaluaciones que tenemos que ver cuando estemos instrumentando un proyecto productivo. Y bueno, para concluir, para dejar unos minutitos de algunas preguntas, si es que hay, vamos a ver, pues las conclusiones son muy sencillas. Pasamos a la última, por favor. Bueno, no a la que sigue. Dice, la instrumentación de proyectos productivos requiere conocer una serie de técnicas que permitan evaluar diferentes aspectos que se requieren en la evaluación de proyectos, de lo que ya vimos, ¿no? Y la evaluación de proyectos productivos requiere una metodología diferente a la evaluación de proyectos sociales. ¿Okay? Quiero dejar, es mucho material, son muchas cosas, pues yo traté de ser lo más breve posible. Quiero dejar unos minutitos para alguna pregunta, algún comentario, alguna intervención por parte de ustedes. Sí, lo pueden hacer por chat, o si quieren levantar el micrófono para que se les dé con confianza. Sí, me gustaría alguna reacción de parte de ustedes. ¿Les ha sido útil lo que platicamos en estas, bueno, los que estuvieron hoy, de lo de hoy, los que estuvieron las 3 o 2, les ha sido útil? Hola, déjenme, pongo el video para que nos puedan ver. Bueno, la verdad me fue muy útil, me gustó mucho la clase, creo que hay más para seguir aprendiendo de ello. Y tenía una duda en la parte de comercialización. Mencionó varios puntos para poder apoyarse uno para la comercialización, que era venta digital, canales de venta y venta de mayoreo, venta de menudeo, sucursales y franquicias. Tenía una duda si se podrían mezclar todas, o sea,
yo con un proyecto poder hacerlo a través de la venta digital y utilizar también los canales de venta. Si se pudieran mezclar todos, sacando sucursales y franquicias, o sea, los otros puntos. No, no, bueno, de hecho, en todos los proyectos no son exclusivos, o sea, no son mutuamente excluyentes, ¿sí? De hecho, se usan combinaciones, ¿no? O sea, hay venta directa, hay canales de distribución diferentes, medio mayoreo, o sea, todos los proyectos debemos tratar de utilizar más canales para tener mayor presencia. Lo importante es de saber que el canal que estamos utilizando sea lo suficientemente rentable, sea el adecuado además, ¿no? Entonces, pero sí, no, la respuesta es de que sí, una, tiene que haber una mezcla de formas de comercialización. De hecho, así existe, ¿no? Y efectivamente, como tú dices, la franquicia, si es una franquicia, bueno, pues no necesariamente ahí no se va a mezclar, ¿no? En las sucursales sí podemos mezclar, ¿sí? Y sí lo hacemos, de hecho. No sé si esta contesta la pregunta. Sí, sí, sí. Y muchas gracias. Y muy bien todo. Gracias. A ver, si le puedes pasar la última nota, por favor, la última lámina, ahí están mis datos. Este, es mi nombre, mi correo y mi teléfono, pueden mandar un WhatsApp o ya sea una llamada, como quieran. Sí, miren, realmente del MAI es muchísimo material, esto es un resumen de 20 años o 25 años de trabajar en estos temas. Y, y, y creo que sí hay muchas cosas que ustedes pueden hacer, ¿sí? Porque es sectores falta mucha infraestructura, falta mucha oferta, hay que aumentar la oferta de los servicios que ustedes hacen, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay mucho que hacer. Gracias, profesor. Tenemos algunas participaciones en el chat. Les voy a dar lectura. Katy Paula nos comenta que le ha sido muy útil ya que ha despejado algunas dudas. Maribel Rufino comenta que gracias, muy útil. No pensé que las IAP aplicaran para proyectos económicos. Equivocadamente creía que solo iban por la parte social. Este conocimiento le dará un respiro a nuestra institución. Gracias nuevamente. Manuel Moctezuma, todo muy claro y útil para que por el enfoque que le has dado, muchas gracias y por favor tus datos para comunicarnos posteriormente. Ana María Morales, la información es muy útil y veo que las IAPs tenemos que trabajar los proyectos como una empresa para poder subsistir mucha información para digerir con calma. Muy interesante su exposición. Gracias. Pues sí, les digo, ustedes tienen un reto muy importante, pues muchas gracias. Sí, es, es ir sacando, ir rompiendo un poco paradigmas, ¿no? Porque realmente pensamos que aquí está la chica que comentó la vez pasada sobre el proyecto para comprar, era Cruz Blanca, ¿no? Algo para antiséptico, para los dientes, algo así, sí, ¿no? Después de lo que vimos hoy, ya te cambió la visión para mentalidad, sí, para material dental. Fíjate cómo el enfoque que le estabas dando es un buen enfoque reduccionista, que este es muy específico en particular. Después de lo que hemos platicado, ves cómo te cambia en la forma de ver el problema. O sea, dices, bueno, ok, yo sí necesito, esa es mi necesidad inmediata, pero ¿de dentro qué contexto, no? Dentro de cuál es la necesidad global, porque no nada más son el material dental, eso te lo aseguro, son muchas otras cosas más que necesitan, ¿sí? Entonces, hay que verlo desde un contexto, ¿no? No que, sí. Bueno,
Entonces, sí, aquí hay que cambiar paradigmas y hay que ser muy claros, ¿no? Pues yo les agradezco mucho su tiempo, espero que les haya sido de utilidad. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, cualquier comentario, con mucho gusto. A mí me encantan mucho este tipo de instituciones, yo les tengo un gran cariño, sobre todo cuando ven a los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿no? Muchas gracias a todos. Gracias, profesor. Le voy a hacer la entrega simbólica de su agradecimiento que le haré llegar vía correo electrónico. La Junta de Asistencia Privada otorga el presente agradecimiento a Edgardo Cabrera Muñoz por su participación en la plática Cómo identificar y generar un proyecto productivo para una organización social. Profesor, muchas gracias por los 3 webinars que conforman esta serie de capacitación. Profesor, muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias a todos y hasta luego y que tengan una buena tarde.